en esta tarde. Gloria al Señor, la hermana Rodi, en el mensaje de la palabra del Señor. Pues yo te consigo una. Aleluya, gloria a Dios. Pues muy bendecido sea cada uno de ustedes. Yo espero que nos sigamos gozando en el Señor. El propósito siempre, ¿verdad?, de estar en este lugar es llenarnos del Señor, gozarnos del Señor, aprender de su palabra. Y desde que llegamos, ¿verdad?, sabemos que este lugar está preparado, saturado de la presencia del Señor. Aleluya. Nos hemos gozado a través de los cantos, ¿verdad? Nos hemos gozado, sé que cada uno ha sido ministrado por el Señor y esperamos que así continúe. Amén. Quiero invitarle esta mañana, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1. Gloria a Dios. El libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel 1. La historia de hoy, ¿verdad?, nos va a abarcar todo el capítulo 1, pero solamente vamos a leer hasta el versículo número 8. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de eunuco puso nombre, puso a Daniel Beltsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Puede tomar su asiento. El Señor añada bendición a su palabra esta mañana. Amén, ¿verdad? Esta mañana nuestro tema tiene por título: propóngase ser como Daniel. Amén. Aleluya. La historia que nos ocupa esta mañana, hermanos, se dio en el cautiverio de Jerusalén, cuando fueron llevados deportados a Babilonia. Jehová, a través de sus profetas, había ya, ¿verdad?, anticipado en muchas veces al pueblo de Israel, a las 12 tribus que iban a ser cautivos, ¿verdad?, si no se separaban de la idolatría, si no dejaban toda esa adoración a dioses ajenos, si no volvían su corazón a Dios. Dios, a través de muchos profetas, ya les había hablado, ¿verdad?, que iban a ser llevados deportados. Y el tiempo había llegado. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, en la introducción, que en el reinado de este rey sucumbió Israel.
llegó el tiempo que Dios les había hablado tanto, ¿verdad? Las dos tribus tenían que ser también llevadas, como ya habían sido llevadas 10 de ellos por los asirios. Y en esta ocasión, pues correspondió a la tribu de Judá y Benjamín ser llevados como prisioneros de guerra para Babilonia. Señor. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla de esta historia. Puse por título, propóngase a ser como Daniel, porque en este personaje de las Sagradas Escrituras encontramos, hermanos, un carácter y una entrega y una determinación para adorar a Dios que no solamente yo deseo tenerlo, ¿verdad? Deseo esta mañana que cada uno de nosotros podamos tener esa determinación para agradar al Señor, para buscar al Señor, que así como dice en el versículo 8, propóngase a no contaminarse. Daniel propuso en su corazón, dice la palabra, no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe que cuando repasaba esta lectura hubo algo que me llamaba mucho la atención? Que la palabra del Señor dice que Daniel y Azarías, los otros jóvenes, Misael, eran muchachos. No eran adultos, no eran personas ya grandes de edad, sino que eran unos jóvenes que llegaron al cautiverio, ¿verdad? La palabra del Señor dice que eran bastante jóvenes, se cree que eran bastante jóvenes, puesto que Daniel vivió los 70 años que estuvieron en el cautiverio. Daniel los vivió. Y se cree, por lo tanto, que llegó a una edad bastante joven. Sin embargo, llama mi atención que para ser una persona bastante joven, había en él ya un carácter bien formado. Había en él un carácter determinado por no ofender a Dios. Aleluya. A pesar de ser bastante joven, había en él, hermanos, ya en su carácter, un conocimiento tan pleno de Dios, un conocimiento, ¿verdad?, que no le quería ofender a Dios. Aleluya. Vemos que en Daniel dice la palabra del Señor que por orden del rey Nabucodonosor, al jefe de los eunucos, le fue, dice, dicho que preparasen a estos jóvenes lo mejor del botín de guerra. Lo mejor separaron, ¿verdad? Porque pues siempre los reyes, siempre los gobiernos, ¿verdad?, siempre ven eso en una nación. El botín siempre es lo mejor. Y en este caso la palabra del Señor dice que hubiera cualidades muy específicas en ellos, ¿verdad? Que fueran muchachos de buen parecer, que tuvieran sabiduría, que tuvieran conocimiento, que se supieran comportar, dice, en el reino, ¿verdad? No era cualquier muchacho, no eran cualquier muchacho. Pero hay algo, hermanos, que esta mañana quiero dejarle de parte de Dios en su corazón. Es que Daniel, siendo tan joven, fíjese que no era una cuestión nada más de dieta, el asunto de la comida. No era una cuestión, ¿verdad?, de el no comer la comida del rey. Era una cuestión, hermanos, de santificación. Era una cuestión de consagración. Era una cuestión Alabado de no Dios. Ofender al Señor. Alabanza. ¿Por qué digo esto? Esto lo puede leer usted en su casa, ¿verdad? En Levíticos 11, recordemos que estos jóvenes todavía estaban viviendo bajo el tiempo de la ley. Y estos jóvenes, por parte de Dios, ¿verdad?, y aquel que tenía el conocimiento de Dios, Jehová les había dado al pueblo ordenanzas de no comer ciertos animales, ciertas aves, ciertos pescados, ¿verdad? Porque para Dios era considerado abominación. Para Dios era considerado el que ellos comieran este tipo de alimento un acto de inmundicia, ¿verdad? Y Daniel y estos jóvenes, como tenían en su mente y en su corazón esta enseñanza, ellos sabían que no podían contaminarse, hermanos. Ellos sabían, ¿verdad?, que tenían a toda costa que buscar el agradar a Dios. Aunque estos para ellos, ¿verdad?, en la condición que estaban, no podía ser fácil, ¿saben? Porque iban en condición de esclavos.
iban en condición, no con privilegios, ¿verdad? Aunque fueran de linaje, aunque fueran príncipes, aunque fueran personas con muchas cualidades, siempre iban a someterse a un rey que los había conquistado. Y la palabra del Señor nos deja saber, ¿verdad? Que cuando Daniel le propone al eunuco, mira, yo no puedo comer eso, o sea, porque ante todas las cosas yo pretendo agradar a Dios. Ante todas las cosas mi prioridad es agradar a Dios. La palabra del Señor nos dice que el eunuco, el jefe de los eunucos, le dijo a Daniel, Daniel, esta situación es más difícil de lo que tú crees, esta petición que tú haces. Dice, mi cabeza peligra, ¿verdad? Mi cabeza está delante del rey, ¿sabe, hermanos? Y fíjese que la importancia, hermanos, que nosotros como padres, como abuelos que seamos, podamos fundamentar a nuestros hijos, a nuestros nietos, con estos valores tan importantes como fueron puestos en la vida de estos jóvenes, que a pesar de una corta edad, ellos ya llevaban muy cimentado en su corazón la adoración a Dios, la entrega a Dios. ¿Saben que Daniel no dudó, no titubeó, hermanos, en irse en contra de esta ley del rey Nabucodonosor? No era cualquier cosa, ¿saben? Cuando lo analizamos, imagínense que nuestro presidente ahora de esta nación diera una orden y que usted se vaya en contra de la orden y que eso sea como el castigo, que sea la muerte, ¿verdad? Lo va a pensar uno. Muchas gracias. Lo va a pensar uno, hermanos. Yo creo que Daniel analizaba esto, claro que sí. Él sabía que se estaba yendo en contra de la orden del rey, pero no iba a cambiar, ¿verdad? No iba a desagradar a Dios, no iba a ceder al deseo de la comida. Sabe que se fue en contra del sistema del gobierno. Y así nosotros, hermanos, nosotros como cristianos sabemos que nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne, no es contra sangre, ¿verdad? Hay algo de mayor impacto. Nuestra relación con Dios es de mayor impacto. Tiene que trascender nuestra relación con Dios, hermanos. Tiene que haber determinación en nosotros. Alabado para Dios. No ceder al deseo del mundo. Aleluya. Para no ceder a cualquier deseo, hermanos. Se ve tan simple el hecho de, pero era comida, ¿verdad? Cualquiera puede decir, bueno, yo cuando voy a comer me abstengo a lo mejor de no tomar un refresco, no tomar X cosa. Pero esta era una cuestión de santificación, era una cuestión de no ofender a Dios. Y nosotros en nuestro diario vivir, yo no lo sé, ¿verdad? Eso solamente cada uno de nosotros sabe cuánto usted se esfuerza por agradar a Dios. Aleluya. Sabe que no tenemos, hermanos, no tenemos ningún pretexto para no servir al Señor. No tenemos ningún pretexto para no consagrarnos a Dios. El Señor nos ha dado absolutamente todo, hermanos. Todas las armas las tenemos ahí, toda. La palabra del Señor dice, hermanos, ¿verdad? Que si hemos pecado, dice la palabra, fíjese, aún ya usted conociéndole, si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Si hemos pecado. Y si hemos caído, dice la palabra, ¿verdad? Él está ahí para socorrernos. Y si usted se siente débil, Él está ahí para fortalecerlo. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, hermanos, cual sea la situación que nosotros estemos experimentando, no hay pretexto para no servir a Dios. Dios lo único que busca es en nosotros, que así como estos varones tuvieron esa determinación de buscarle, tuvieron esa entrega, tuvieron ese carácter, no les importaba pagar las consecuencias que fueran, pero no podían fallarle a Dios, no podían desagradar a su Señor.
yo espero en mi corazón que cada uno de nosotros, ¿verdad?, veamos esta porción bíblica con esa intensidad, ¿sabe, hermanos? A través de la historia, hermano, a veces nosotros creemos que nos ha tocado vivir tiempos difíciles. A veces así lo pensamos. Es que este tiempo que a nosotros nos tocó vivir es bastante difícil. Pero sabe que cuando analizamos la historia, creo que cada parte de la historia tiene su momento difícil. Cada parte de la historia tiene situaciones en las que hay que desafiar, en las que es todo o nada. Y le voy a decir un poco de la historia de Israel. La palabra del Señor nos narra que a través de los profetas se le había advertido ya mucho a la nación de Israel que dejaran la idolatría, que se volvieran a Dios, porque si algo desea el Señor de nosotros, hermanos, es una relación total, es una entrega total. Gracias, Señor. Dios no anda buscando nada a medias, hermanos. Apocalipsis dice que los cobardes, imagínense, los cobardes dice, y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y no hay razón alguna, hermanos, para que usted y yo nos acobardemos de la situación que estemos enfrentando. No hay razón Aleluya. alguna. Israel había sido ya, ¿verdad?, advertido por Dios que iban a pasar calamidades, situaciones, hermano, que creo que ninguno de nosotros aquí presente ha vivido una situación como la ha vivido la nación de Israel. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Cuando leemos el libro de Lamentaciones, el profeta dice, dentro del libro de Lamentaciones, dice que aún la mujer más piadosa fue capaz de comerse a sus hijos. Aleluya. Por la hambruna en que cayó Israel. La palabra del Señor dice en Lamentaciones que sus príncipes, dice, su piel llegó a estar en una condición tan oscura, tan brillosa, por la desnutrición en que ellos cayeron, hermanos, porque se vivió una situación de hambruna tremenda. Yo sé que algunos de nosotros hemos vivido situaciones a lo mejor donde hemos padecido hambre o hemos pasado hambre por algunos días, pero no en esa intensidad, hermanos, no en esa intensidad en que vengan años y años y la hambruna siga, ¿verdad? Y la cuestión sea tan difícil. Sin embargo, en cada periodo de la historia, hermano, encuentro que siempre hay un remanente que se consagra para Dios. Por difícil que sean los tiempos, por difícil que sea la situación, siempre hay un remanente que se separa para Dios. Y deseo en mi corazón que usted y yo seamos ese remanente que en este tiempo nos está tocando vivir, pero que nos consagremos para el Señor. Nuestra relación con Dios, aleluya, es una situación también de vida o muerte, hermanos. Usted decide si pasa una eternidad con Dios o usted decide si va a dar a un lugar eterno de tormento. Eso está en su soberana voluntad de usted, ¿verdad? El determinarse. Porque el vivir, hermanos, una relación con Dios no es un juego, no es nada medias, no es si hoy puedo, si mañana no, si hoy tengo deseo de hacerlo y mañana no. Vivir con Dios, para Dios, es entregarnos en su totalidad. Daniel sabía, ¿verdad?, que podía hasta morir por atreverse a irse en contra de esta ley. Y no fue la primera vez que ellos experimentaron estos. Cuando usted continúa leyendo el libro de Daniel, usted encuentra, ¿verdad?, que ellos fueron a dar al horno de fuego. ¿Por qué? Por la misma situación, ¿verdad? Porque ellos entraron determinados a Babilonia, que nada les podía afectar su relación con Dios. Oh, gloria. Y cuando fueron ellos a dar al fuego, cuando fueron ellos, fíjese qué expresión ellos usan. Dice, sepa, oh rey, dice, que el Señor puede librarnos.
Pero si así no fuera, hermanos, Aleluya. dice, Santo. no me rendiré a tus ídolos. ¿Verdad? Si así no fuera que Dios no me responde en algo, mi adoración al Señor Alabado no sea el puede Señor. cambiar, hermanos. Mi relación tiene que estar por encima de cualquier respuesta, por encima de lo que el Señor determine. Mi relación con Dios tiene que continuar. Encuentro en el libro de Daniel, ¿verdad? Cuando dice la palabra que propuso no contaminarse y que desafió este sistema. Sabemos que en este tiempo, hermanos, hay algo que lo vemos tan inofensivo, pero a la vez tan peligroso, ¿saben? Yo no sé si usted lo ha analizado. Ese celular que nosotros andamos en nuestra mano, tan práctico, hermanos. Pero es una ventana también, si usted no se cuida, es una ventana que a diario nos invita a pecar. Aleluya. Es una ventana que a diario, hermanos, antes la gente, ¿verdad? Para cometer ciertos pecados se ocultaba. Ahora no. Usted nomás deslice esa pantallita y ahí aparece de todo. Aleluya. Pero si usted no tiene, ¿verdad?, en su carácter esa fuerza de voluntad, usted cede al pecado, ¿verdad? Por eso es importante que nuestro carácter en el Señor tiene que estar definido. Tiene que estar, hermanos, si algo debe de haber en nosotros es convicción. Si algo debe de haber en nosotros es determinación de servir al Señor por sobre todas las cosas. Si algo tiene que haber en nosotros es entrega, es disciplina, hermanos. Tiene que haber esa disciplina de servir al Señor. Al Señor no se le sirve nada más cuando puedo, no. Al Señor se le sirve todos los días de nuestra gloria. vida. Se le sirve al Señor. Hay algo precioso que encontramos en la vida de Daniel, ¿sabe? Que nada. Daniel vivió por lo menos 3 periodos de gobierno en Babilonia. Estuvo al servicio de Nabucodonosor, estuvo al servicio de Belsasar y sus últimos años, ¿verdad?, al servicio de Darío, porque pues Babilonia finalmente sucumbió, ¿verdad? Llegó el fin de esos 70 años de cautiverio que el Señor había dicho y fueron conquistados por los medos persas. Y vemos en la historia, ¿verdad?, que ahí es donde entra el rey Darío dentro de ese episodio, y encontramos que también Daniel, ya no mucha parte de su vida, pero también estuvo, ¿verdad?, al servicio de estos reyes. Pero hay algo hermoso que la palabra del Señor dice en cuanto al carácter de Daniel, que los hombres de esta nación, dice, buscaban ocasión en Daniel. Que los hombres de esta nación, dice, buscaban, ¿verdad?, en su comportamiento que se le había asignado ser gobernador, buscaban ellos qué falta tenía Daniel. Y la palabra dice del Señor, no hallando falta ninguna. Amén. ¿Verdad? Podemos ver en este hombre la integridad para con Dios. La integridad de que Daniel, a pesar de estar en el poder, ¿verdad?, a pesar de llegar a estar en una estima delante del rey, nunca se corrompió, ¿verdad? Ahora vemos que qué tan fácil la gente se vende por dinero, qué tan fácil la gente que está en eminencia, ¿verdad? Cuántas veces se encuentra que han cometido fraudes, que se han vendido por favores. Pero vemos que este no fue el caso de Daniel. Amén. La palabra Gloria a del Dios. Señor dice que Aleluya. en cuanto a su trabajo que él desempeñaba en la nación, estos hombres no encontraron falta alguna. Y como no hallaron falta alguna, decidieron, dice, ¿verdad?, inventarse algo ahí que afectaba su relación con Dios. Y es cuando Daniel va a dar al foso de los leones porque se le acusa, ¿verdad?, que oraba. Y había dicho el rey que, no el rey, los hombres, ¿verdad?, que no podían clamar a ningún Dios durante un periodo de 30 días. Pero vemos que Daniel
Si se trataba de su relación con Dios, él no dudaba. Aleluya. Él no decía, ¿verdad? No me importa la consecuencia que sea, pero mi adoración con Dios no es negociable. Mi adoración con Dios no la cambio por nada. Mi adoración por Dios, ¿verdad? Es lo que nosotros nos debe de preocupar en esta vida, hermanos. Al final de cuentas, nada nos vamos a llevar de esta tierra, absolutamente nada, mire. Y por ese carro y esa casa que muchas veces nos afanamos, ¿sabe? Y que nos consume el tiempo y que nos consume la vida, al final de cuentas, eso se va a quedar un día. Sea que usted muera o sea que usted se vaya con el Señor, eso se va a quedar un día. Pero si en algo debemos ocuparnos y afanarnos y entregarnos, es en nuestra relación con el Señor. Es en nuestra relación con el Señor que es primordial. Quiero que vaya conmigo al capítulo 5, el versículo 13 y 14 del mismo Daniel. Dice así la palabra del Señor. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabidurías. Aleluya. Había pasado el tiempo, ¿saben? Nabucodonosor estaba por sucumbir. Esta potencia estaba por sucumbir. Al menos había pasado ya probablemente unos 50 años. Y fíjese qué pregunta se le hace a Daniel. Daniel fue llamado a la presencia de Belsasar por la escritura en la pared, si usted recuerda la historia. La palabra del Señor dice que fue traído Daniel delante de la presencia de Belsasar. Había ya pasado un tiempo y la nación estaba por caer. Y la pregunta que se le hace a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel, de los hijos de Judá, de los deportados que vinieron? ¿Mora en ti todavía el espíritu de los dioses, que le permite revelar sueños y le permite hacer todos esos prodigios? La pregunta es, hermanos, ¿qué hace el tiempo en mi vida? ¿Usted altera su vida para mal o para bien? Daniel, a pesar de haber vivido muchos años en esta nación, Daniel se mantenía íntegro. Aleluya. En su adoración a Dios. Se le hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú aquel, el mismo, el que entró, ese hombre de carácter, ese hombre que Dios se le revelaba, ese hombre con esa inteligencia sobrenatural? ¿Sigues tú siendo el mismo? Alabanza. ¿O te ha cambiado el tiempo? Y nosotros, ¿verdad? A través de lo que vivimos, a veces nos modifica, ¿verdad? A veces desafortunadamente, a través de lo que vivimos, nuestro carácter, nuestra integridad es alterada. A veces a través de las experiencias que nosotros vivimos, ¿verdad? Guardamos resentimiento, guardamos odio, guardamos cuantas cosas en el corazón a través de lo que vivimos. Y es ahí donde se le hace la pregunta a Daniel: ¿eres el mismo? ¿Eres el mismo que vino de allá? ¿Eres el mismo, ese hombre determinado a agradar a su Señor? ¿Eres el mismo? ¿O el tiempo te ha cambiado? Y esta mañana, hermano, no permitamos que el tiempo nos cambie. Alabado Dios. Entreguémonos al Señor. Aleluya. Entreguémonos al Señor, porque el tiempo realmente es corto, hermano. Yes. Entreguémonos al Señor, hermanos, porque Cristo viene pronto. Amen. Yes. Entreguémonos al Señor, hermanos. Gloria. No va a haber pretexto. Porque usted y yo un día
le digamos al Señor, no pude servirte, no pude buscarte, si lo tenemos todo. La palabra del Señor dice que Él mora en mí, que Él es el que me capacita, que Él es el que me restaura, que Él es el que me levanta, que Él es el que me fortalece, que Él es el que me ayuda, Aleluya. que Él es el que me ministra, que Él es el que me liberta, que Él es el que me sana, hermanos. No hay razón alguna, hermanos. Amén. Porque Gloria. un día nos presentemos delante Gracias, de su Señor. presencia y seamos llamados cobardes. No hay razón alguna. Poderoso es Cristo. Esforcémonos. Esforcémonos, de verdad, no tomamos a juego. La relación con Dios no es un juego, hermanos. La relación con Dios es una entrega total. Aleluya. Y quiero concluir con esta frase, ¿verdad? Propóngase ser como Daniel. Daniel nunca dudó del poder de Dios en su vida. Amén. Que Dios nos los continúe bendiciendo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Santo. ¿Cuántos se atreven a levantar la mano al cielo?